Coordinación y simetría. 3 ejercicios para que trabajen tus piernas y tu cabeza. ¿Podrás superar el desafío? Seguime hasta el final. Sí, en este video vamos a ver coordinación y simetría. Pero antes de avanzar hacia los ejercicios, quiero recordarte que si querés saltearte esta introducción, podés hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si preferís conocer un poco más acerca del qué y el por qué de esta clase, quédate conmigo un minuto que ya te lo cuento. Y el tema es que existen diferentes conceptos acerca de la simetría. En la danza, por ejemplo, suele utilizarse la simetría ejecutando movimientos espejo, es decir, cuando vemos que el lado izquierdo y el lado derecho realizan el mismo movimiento como cuando se levantan ambos brazos. Pero en este caso no estaremos viendo un movimiento individual, sino un conjunto de movimientos que van a requerir destreza y coordinación, porque lo haremos con ambas piernas a fin de formar una secuencia. Ahora, es probable que te preguntes, ¿para qué sirve este ejercicio? Y la respuesta es que, así como la coordinación contribuye a tu desarrollo psicofísico y a estar preparado ante eventuales caídas, la simetría contribuye a una preparación de tus 2 hemisferios cerebrales, porque el hemisferio izquierdo gobierna tus movimientos del lado derecho y tu hemisferio derecho los de tu lado izquierdo. Ya algo te comenté acerca de la simetría en el video sobre movimientos simétricos, cuyo enlace te dejo aquí en la descripción. Pero la idea no es enrollarse con todos estos conceptos, sino entender que entre las virtudes del tango está la de enriquecer el movimiento con estrategias simétricas, buscándole variables que permitan explorar la creatividad. Ahora, si quisieras compartirme otra definición de simetría en el tango, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. En este video te voy a compartir entonces 3 ejercicios de coordinación y simetría que podés realizar en cualquier lugar y en cualquier superficie, ya que no vamos a desplazarnos ni a pivotar. Veremos movimientos laterales simétricos, movimientos de flexión y extensión y movimientos combinados de ambos ejercicios. Serán ejercicios que te iré mostrando gradualmente para que alcances el objetivo, desde lo más sencillo hasta lo más desafiante. Pero quiero aclararte que no se trata de pasos o secuencias para realizar en una pista, sino de un entrenamiento para tus piernas y tu cabeza. ¿Todo claro? Empecemos ya. Ejercicio 1. Movimientos simétricos laterales. En esta primera parte comenzaremos por explorar movimientos simétricos hacia izquierda y derecha, 2 desplazamientos laterales unidos por un cruce de piernas. Entremos a la clase. Comencemos con los brazos a los costados y los pies juntos. Paso al costado con pie izquierdo, cambio de peso y cruce de pie izquierdo. Paso al costado con pie derecho, cambio de peso y cruce de pie derecho. Repitámoslo. Notemos que en cada cambio de peso, el torso intenta irse un poco más allá de la línea del pie. Veámoslo con más detalle. Tras cruzar, coloquemos los pies paralelos, de modo que en cada apertura ningún pie quede adelante o atrás del otro, sino en la misma línea. Y asimismo, cuando crucemos, intentemos contactar nuestras propias rodillas. Mientras continuamos practicándolo, abramos pierna izquierda, demos un paso atrás con pie derecho y crucemos pie izquierdo. Y abramos pierna derecha, paso atrás con pie izquierdo y crucemos con pie derecho. Practiquémoslo unos instantes. Costado, paso atrás y cruce.
costado, paso atrás y cruce. A medida que dominemos el movimiento, aumentemos la velocidad y el ritmo. Veámoslo con música. Como notamos durante esta práctica, a mayor velocidad, más difícil cruzar los pies con precisión, por lo que haremos primar el efecto por encima de la prolijidad. No obstante, practiquemos en posición de abrazo y mantengamos el movimiento simétrico en tiempos rítmicos constantes. Ejercicio 2. Movimiento de flexión y extensión. En esta segunda parte, realizaremos un movimiento simétrico hacia adelante y hacia atrás que generalmente se denomina como movimientos de flexión y extensión. Será un ejercicio en el que, como el anterior, mediará un cruce. Entremos a la clase. Comencemos como anteriormente con los brazos al costado y los pies juntos. Siempre en postura sin mirar hacia abajo. Pie izquierdo adelante, cambio de peso y cruce de pie izquierdo. Pie derecho adelante, cambio de peso y cruce de pie derecho. Pie izquierdo, cambio y cruce. Pie derecho, cambio y cruce. Veámoslo con más detalles. Pisamos con metatarso o planta del pie y contactamos las rodillas al cruzar. Observémoslo de perfil. Planta del pie, cambio de peso y cruce. Y repetimos el movimiento en forma simétrica. Planta del pie, cambio de peso y cruce. Recordemos levantar el pie de atrás para confirmar el cambio de peso. Caso contrario, solo haríamos un cambio de eje. Recuperemos el frente inicial y continuemos con el estudio de esta base. Notemos que al ir hacia adelante, la punta de cada pie tiende a abrirse con el fin de cruzar con mayor comodidad. Mientras continuemos practicándolo, aumentemos gradualmente la velocidad. Tratemos de acentuar en el pie que pisa adelante. Vayamos manteniendo el ritmo sin prisa, sin pausa y sin enloquecer. Y modifiquemos la secuencia. Rebotemos tras el cruce y pisemos adelante con talón. En consecuencia, por cada cruce, realizaremos 2 cambios de peso y 2 toques de talón sobre el piso, lo que aumentará el desafío. Intentemos, además, que el movimiento de piernas no se transfiera al torso. Cambiemos ahora el ángulo y observémoslo de costado. Veamos más claramente los rápidos cambios de peso, así como el juego de punta y talón. Practiquémoslo con música y sin palabras. Ejercicio 3. Movimientos simétricos combinados. En esta última parte vamos a enfrentarnos con nuestra propia capacidad. Veremos si nos será posible combinar el movimiento lateral simétrico con el movimiento de flexión y extensión. Entremos a la clase. Ya preparados, sigamos lo siguiente. Pie izquierdo adelante, cambio de peso, cruce, pie derecho al costado, cambio de peso y cruce atrás. Pie izquierdo adelante, cambio de peso, pie izquierdo junta con pie derecho. Pie derecho adelante, cambio de peso, cruce. Pie izquierdo al costado, cambio de peso, cruce atrás. Cambio de peso y repite. Pie izquierdo adelante, cambio de peso, cruce. Pie derecho al costado, cambio de peso y cruce atrás.
Pie izquierdo adelante, cambio de peso, pie izquierdo junta con pie derecho. Practiquemos los pasos con lentitud hasta dominar la secuencia. A medida que lo repitamos, intentemos identificar qué músculos intervienen en la ejecución del movimiento. Luego, aumentemos gradualmente la velocidad y el ritmo. Pensemos cómo realizar estos pasos sin que nos represente un esfuerzo. Para ello, controlemos la respiración, evitemos la tentación de bajar la cabeza para espiar nuestros pasos y mantengamos la cadera alineada, así como el resto del cuerpo relajado, pero no flojo. Combinemos los cambios de peso con punta y talón, sin que eso signifique golpear el piso con el taco o lastimarnos nuestros metatarsos. El movimiento debiera verse fugaz, como si pudiéramos crear la ilusión de que nuestros pies no llegaran a tocar el piso. Veámoslo ahora desde otro ángulo, sin palabras y con música. En este video te compartí variaciones simétricas, todas comprendidas como desplazamientos y cruces, aunque viste algo más importante de lo que ya te hablaré. Pero antes de decírtelo, contame cómo definirías la simetría en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí lo importante, por encima de estos ejercicios de simetría, pudiste trabajar tu coordinación, lo cual a través de la práctica te permitirá tener un dominio no solo de tus propios movimientos, sino de la forma de conducir a la persona que te sigue en el baile. Y si lográs controlar todos los músculos implicados en una acción, ya diste un gran paso en tu camino de tango. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.